¿Qué pasa, familia? Yo soy Loco, bienvenidos a mi canal. Hoy nos acercamos hasta Marín para conocer uno de los sitios más increíbles que tenemos por esta zona. Nos acercamos hasta la Granja Briz, o Parque de los Sentidos. Este sitio era antiguamente una granja, la granja de los monjes de Osera, que con la desamortización pasó a manos de don Roberto Munaiz en 1838. Este hombre bautizó esta granja como Villa Paula, que era el nombre de una de sus nietas. En 1942 uno de sus descendientes decidió construir en la finca un chalet que se convertiría en la residencia veraniega de la familia Briz Saraiva, y es entonces cuando se comenzó a conocer esta granja como la Granja Briz. La finca ocupa una superficie de 23.690 metros cuadrados, que es adquirida por el Ayuntamiento de Marín en 1999, comprada a la familia Briz por 150 millones de las antiguas pesetas, lo que vendrían siendo unos 900.000 euros ahora mismo. Después de casi 11 años rehabilitando los edificios y acondicionando el entorno, será en el año 2011 cuando se inaugura este increíble Parque de los Sentidos. En la finca nos encontraremos con 3 casas, donde el chalet principal se convierte en unas oficinas municipales y donde se realizan diversos talleres de empleo. En una segunda casa, conocida como La Bodega, es donde tiene la oficina los servicios sociales y donde se imparten cursos y charlas. Y la última casa, conocida como la Casa de los Caseros, que está rodeada por una muralla con un pequeño lago en su interior, y en la que podemos encontrarnos numerosos frutales, especies autóctonas y vides. Lo que no se olvida este mágico lugar es demostrar ciencia, porque nada más entrar nos encontramos con un sistema con el que podemos juguetear, que no es otro que el famoso tornillo de Arquímedes, que fue inventado por este hombre en el siglo III a.C. para poder sacar agua de lugares de difícil acceso. Este parque también dispone de un auditorio al aire libre, donde podemos escuchar un concierto al aire libre, tanto improvisado como programado. Pero la gran diferencia que tiene este parque respecto a todos los demás es que este no es solo un parque para niños. Aquí dentro no existe límite de edad, un sitio donde podemos dar rienda suelta a nuestros sentidos y recordar nuestra niñez. Cuenta con una zona de aventuras con lagos, con toboganes de vértigo, una laguna natural y otra artificial, la ladera de los sentidos, una zona de música. Encontraremos rincones en donde los sentidos serán los auténticos protagonistas. El sentido de la vista será el encargado de investigar todo lo que se esconde a nuestro alrededor y nos irá descubriendo esos rincones que esconde este lugar mágico. Nos adentraremos también en la zona del tacto, en donde las texturas y los materiales diversos acuciarán nuestro ingenio. Gracias al espacio del oído podremos convertirnos en unos expertos músicos tocando unos tambores o los diferentes carrillones que nos encontraremos. La zona del olfato es la más grande de todo el parque, porque nos acompañará durante toda la visita por sus diferentes plantas y el olor a verde que se respira por todo el parque. La zona del gusto la disfrutaremos gracias a los diversos frutales diseminados por todo el parque, que nos invitarán a refrescar nuestro paladar. Yo os digo, este lugar es un lugar impresionante y es increíble tanto para venir solo como para venir acompañado. Si traéis a vuestra familia disfrutarán, y si venís vosotros solos a dar un paseo será increíble. Ya os he hablado del sitio, ahora vamos a verlo.
ya habéis visto, familia. Pues espero que os haya gustado el vídeo tanto como a mí hacerlo. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Si os ha gustado un poquitito más, suscribiros porque habrá muchos más vídeos como este. Y nada, familia, besos y abrazos para todos. Besiños, hasta luego.